Estimados amigos, sean todos bienvenidos, bienvenidas a las plataformas de Ritmo FM, Datovisión, Fusión FM para conversar en esta oportunidad con el ex constituyente, abogado y precandidato, ya vamos a conversar de eso, Ricardo Neumann. Ricardo, ¿cuál es tu segundo apellido? Bertín. Bertín, Ricardo Neumann Bertín. Bienvenido acá. Exacto. A los estudios de Muchas Ritmo, gracias, Datovisión y Fusión FM. Robert, de verdad, siempre un gusto estar acá. Siempre lo digo, también cuando nos ha tocado conversar contigo, George. Así que feliz de estar conversando. Además, en este estudio nuevo no me había tocado. No Hay conocía que, este espacio. hay que mirar la cámara. Sí, mirar la cámara. Hay que mirar la cámara. Feliz de estar acá, como siempre, conversando contigo. Ricardo, cuéntame una cosa. ¿Cómo has observado el Distrito 16 en el último tiempo, con los desafíos que han venido también a nivel nacional? Bueno, el Distrito 16 es un distrito bien especial, es uno de los más grandes territorialmente hablando del país. Son 20 comunas que están súper dispersas, abarca todas las comunas de Colchagua, todo Cachapoal, o sea, todo Cardenal Caro, que es toda la costa de la sexta región, y Cachapoal Sur, San Vicente, Pichidegua, Peumo, Las Cabras. Entonces, es un distrito bien especial porque tiene mar, campo y cordillera. Y uno de alguna forma ve reflejado la diversidad de Chile en micro, acá en la parte sur de la sexta región. Entonces es bien desafiante, obviamente, primero recorrer grandes distancias entre sí, toparse con distintos climas, toparse con distintos desafíos también, y toparse también con que, pese a esta diversidad que te estoy comentando, hay problemas, hay conceptos que se van repitiendo. ¿Hay cosas en común? Hay cosas en común. ¿Cuáles? Hay algunos que son, yo te diría, en común a nivel nacional, que ya a esta altura son bien evidentes, como la seguridad, o más bien la falta de seguridad. ¿Falta de seguridad? La inseguridad, en el fondo, el desempleo, el que estamos estancados económicamente, la salud y sus listas de espera, la educación. Obviamente son temas que yo creo que afectan de Arica a Punta Arenas, pero en un distrito como el nuestro, acá en el Distrito 16, una de las palabras que siempre se me repite es conectividad. Los caminos. Conectividad vial, que ¿Ya? efectivamente hay problemas de camino, y no solamente el camino como pensando en la calidad del camino, sino que también conectividad en el sentido de los servicios públicos. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba en Litueche y conversamos con una pareja joven, que de hecho la señora Carolina, a la que le mando saludos, había tenido recién una guagüita, y nos contaban que en Litueche hay un CEFAM, no hay maternidad, y tienen dos opciones, o irse para Santa Cruz o irse para San Antonio. Entonces, yo la verdad es que lo primero que pensé cuando a mí me tocó ser papá, ya el tener que manejar 20 minutos para uno por otro lado y llegar al hospital... Era angustiante, Era me imagino, por el angustiante. momento. Y yo decía, chuta, qué angustiante estar en la mitad de un camino sin la infraestructura para poder tener un hijo Es que claro, tú me y dices... no saber para dónde me voy. Y de Litueche a Santa Cruz es un Por eso te tramo digo, po. importante. Entonces, la maternidad más cercana está por lo menos a una hora. De Litueche a San Antonio, la verdad, desconozco, pero es como una hora más Entonces, o menos. Un sí, poquito más. entonces como que ahí uno empieza a darse cuenta que la conectividad no es solamente que el camino esté pavimentado, digamos. Es tener el servicio público que uno necesita, algo tan sensible como tener un hijo y tan común además, y vivir esa angustia de cómo tener, me contaban, pues cómo tener que planificar a la primera eventual contracción, chuta, ¿para dónde nos vamos? Y cómo pasamos finalmente arriba del auto más de una hora para poder tener algo tan básico como tener un hijo. Entonces, conectividad en ese sentido que tiene que ver con los caminos, pero tiene que ver con la conectividad de algún servicio público en algo tan necesario como la salud. Otro tema de conectividad que no tiene que ver con los caminos es la conectividad sanitaria. Todavía en nuestra región tenemos localidades sin servicio sanitario alcantarillado, tenemos localidades sin agua potable, y eso evidentemente, pleno siglo XXI, es un problema con licitaciones que llevan años, por ejemplo en Puente Negro, que queda en San Fernando, Sí. llevan años y años y años esperando que se pueda lograr un servicio de alcantarillado. En Pichilemu también, sin ir más lejos, recién el centro de Pichilemu ahora aprobó la licitación. El centro de Pichilemu, el centro histórico, No te puedo creer. recién aprobó la licitación para tener alcantarillado allá. De hecho, estaban contentos, se celebraba como un hito, porque imagínate la cantidad de años que estaban esperando una cosa así. Claro, en un país que tiene una impronta de desarrollado, ser moderno. Exactamente. Estas son las realidades de un Chile auténtico. De un Chile real que además, por mucho que estemos relativamente cerca de Santiago, claro, en Santiago, en Valparaíso se legisla para las realidades urbanas de allá, pero cuesta generar prioridades legislativas y normativas desde el Ejecutivo
para que se regulen realidades que son propias de un mundo más rural. Entonces, la verdad es que estamos en el año 2025 y que todavía hayan localidades sin servicios sanitarios básicos como agua potable y alcantarillado es otro de los desafíos que se repite y se repite y se repite, independientemente si uno está en Pichilemu, en San Fernando, o no me cabe duda que, por ejemplo, en Zúñiga y localidades más rurales acá en San Vicente pasa exactamente lo mismo. Y lo otro que es otro tipo de conectividad digital, fíjate. ¿Cómo lo sabemos? A propósito que estamos en el siglo XXI. ¿Cómo lo sabemos? Internet, la verdad, quizás cuando tú y yo éramos chicos, bueno, tú eres bastante más joven que yo, ¿o no? ¿Qué edad tenías? 3.2, según el carnet. 3.2. Sí. ¿Cómo 3.2? 32. Ah, ya. Sí, no suelo decir la edad públicamente, pero es que, ya, bueno, porque generalmente me echan más edad. Acabo de descubrir algo importante. Sin ir más lejos, tu equipo no me echa más edad. Bueno, yo tengo 37. Ya. Más o menos podríamos decir que crecimos en épocas parecidas. Similares. Bueno, cuando nosotros éramos chicos y llegó el primer computador, uno ya era... Era un hito. Sí, pues era un hito y uno ya tiene... O sea, yo me acuerdo cuando llegó el computador a mi casa y me acuerdo años después cuando llegó por primera vez Internet. Que te acordás que uno tenía que conectarse por la línea del teléfono y sonaba raro. O de repente en el colegio al menos pasaba que de repente la compañera que tenía internet era como un lujo. Sí, y había que ir a hacer las tareas y te levantaban el teléfono y se desconectaba. Bueno, quizás en los 90, en los principios de los 2000, cuando nosotros éramos chicos, claro, Internet podía entenderse como una cosa, digamos, especial. Sí. Pero el año 2025 la verdad es que tener Internet es algo tan básico y necesario como tener agua potable y alcantarillado. Estos aparatitos sin Internet no funcionan. Imagínate. Entonces, uno primero ve el tema de los caminos, conectividad vial, conectividad de los servicios públicos, que está la historia que te contaba de Litueche. Muchas veces pasa también con lo que se demora la policía en llegar, por ejemplo, a alguna situación de lo que pasó en Granero hace poco, todo lo que se demoraron en llegar los carabineros porque de repente hay zonas muy aisladas donde ni siquiera las reacciones de los servicios de emergencia llegan rápido. Bueno, la conectividad sanitaria, que ya la hablábamos, agua potable, alcantarillado, en fin. Pero la conectividad digital es clave porque finalmente hoy día ya no es un lujo, es un bien básico. Y son muchas y muchas las localidades que todavía, sobre todo los niños que la necesitan como un elemento esencial para la educación, para la conexión, que todavía obviamente... ¿Te ha pasado, por ejemplo, en este recorrido que vas desplazándote a algún lugar y de pronto observas tu teléfono y te quedas sin señal? Exactamente. A lo mejor puede parecer algo muy banal, pero es una realidad que todavía se da en esta zona. Exactamente. Y claro, se ve banal cuando uno considera algo como un Internet como si fuera un lujo, porque lo banal es cuando uno necesita algo que quizás no es tan necesario, digamos. Claro. Pero hoy día Internet, como te digo, es tan necesario como el alcantarillado, el agua potable o que los caminos estén conectados. Y de hecho muchos trámites públicos incluso se hacen por Internet. En Pichidegua, sin ir más lejos, que hoy día estuvimos en la tarde, nos contaban que hay sectores donde los niños tienen que literalmente irse a la punta del cerro para agarrar algo de señal y hacer las tareas. Entonces, son temas que quizás a priori pueden sonar muy domésticos. O que a lo mejor en realidades urbanas esto se ve como algo muy lejano, como que no pasara. Son temas que efectivamente en las dinámicas más centralistas de lo que hace el gobierno en cuanto a políticas públicas o lo que legisla el Parlamento se ven muy lejanas, pero como te digo, ya recorriendo bastante, habiendo recorrido cuando fui constituyente y ahora recorriendo bastante en mi calidad de precandidato a diputado, claro, uno se da cuenta que son temas que se repiten independiente si uno esté en el sector de la costa, en el sector del campo, en el sector de la cordillera. Conectividad, de todas maneras, es un tema prioritario que evidentemente tiene que abordarse tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, del Gobierno, pero también desde el punto de vista legislativo. Ricardo, y precisamente desde tu experiencia como constituyente, ex constituyente, ¿cómo pretendes reflejarla en un eventual trabajo en el Parlamento? Bueno, en la constituyente, fíjate que yo presenté mociones de norma constituyente, iniciativas de norma constituyente de distinto tipo. Una de ellas fue justamente la conectividad digital como un derecho, digamos, básico. Y bueno, lamentablemente la configuración política de la constituyente 1.0, que fue la de la tía Pikachu, claro, la del Rojas Báez, digamos. La del apruebo y rechazo. A nosotros, los que éramos minoría, porque yo soy de derecha, la verdad es que aunque uno, y eso era súper frustrante, aunque uno presentara iniciativas de norma que no tuvieran color político, porque decir que, por ejemplo, la conectividad digital en el siglo XXI en Chile es un derecho, la verdad es que yo no creo que sea algo de derecha o de izquierda, es una necesidad que uno ve en el distrito. Y bueno, solo por el hecho, y eso era lo frustrante, solo por el hecho de venir desde la derecha,
en esta convención que era totalmente radicalizada de izquierda, las cosas quedaban a medio camino, así que nunca vio la luz esa norma. Y por lo mismo yo también, de alguna forma, ese trago amargo de haber pasado por esa oportunidad histórica de la Convención Constitucional que se desaprovechó totalmente con la ridiculez que todos pudimos ver en su momento por la tele, desde el día que se inauguró la convención, donde no se pudo cantar el himno, hasta el día que terminó, donde la bandera se la sacaron de no sé dónde. Yo recuerdo que esa convención destacaba más por las polémicas que por las iniciativas mismas. Y es una pena, porque yo creo que si ya la política, el quehacer político estaba desconectado de la ciudadanía antes de la convención, de hecho de alguna forma la convención supuestamente los políticos decían que era para venir a arreglar ese tipo de problemas, bueno, después de la ridiculez de la Convención Constitucional 1.0, que más que convención la verdad es que parecía un reality show de 155 participantes donde cada uno buscaba la forma de sobresalir más en el rating y tenía ahí gente disfrazada de Pikachu. Exacto. Oye, hasta de la ducha votaban. Claro. Como reality show, show. Y era un constituyente de la zona. Además, era San Fernandino coterráneo colchagüino claro. mío. Entonces, tú te fijas que fue totalmente una oportunidad perdida, que las expectativas que legítimamente la ciudadanía puso en ese proceso, además, porque recordemos que el plebiscito de entrada, el que preguntaba, ¿quiere o no tener una nueva constitución? Claro. Antes de que se generara el proyecto, se aprobó por un 80%. Entonces, la ciudadanía puso mucha expectativa en ese proceso y el proceso terminó siendo más que un proceso histórico para definir. Yo siempre digo, la Constitución es como el sistema operativo del país, es como el Windows. ¿Sientes que la gente se defraudó a raíz de los dos procesos? Por supuesto que sí. Del que fuiste parte y del que vino y del después. otro también. Y ese es el problema de un Chile que creo yo que anda medio extraviado, anda medio perdido. En Chile hoy día hay muchas crisis. Tenemos crisis de seguridad, crisis económica, crisis también ética porque vemos cómo los funcionarios públicos se van de vacaciones con licencias médicas, en fin, pero hay una crisis de sentido, estamos perdidos. Y cuando los países están perdidos, de repente buscan en la extrema izquierda una solución. Claro. No les resulta, bueno, entonces vámonos para el otro extremo. Y eso la verdad es que le hace muy mal a la democracia, le hace muy mal a la convivencia cívica. Por lo mismo yo quedé con un trago amargo, quedé con una bala pasada de no poder generar en esa instancia las cosas que yo creía que eran necesarias aterrizar justamente para representar como corresponde esta zona de la cual yo soy. Y una de las razones principales por las que hoy día yo estoy profundamente motivado en esta nueva aventura ahora a la Cámara de Diputados es justamente para poder desarrollar cosas que lamentablemente no se pudieron desarrollar en esa instancia constituyente. ¿Falta más consenso en Chile? ¿Encontrarnos, Por dialogar? supuesto que sí. Yo creo que tenemos que volver a encontrarnos. Y Chile de repente está buscando en los extremos algo que tiene que ver no con el centro. A mí me carga hablar de la derecha, la izquierda, el centro, sino que tiene que ver con una actitud de respetar al que piensa distinto, pero también entender que cuando uno junta dos opiniones distintas, de repente puede salir algo mejor. Y eso en el Parlamento no pasa hace mucho tiempo, porque justamente nuestro sistema político hoy día, que es una de las reformas que están pendientes, profunda, está súper fragmentado. Se generaron, el año 2015 se cambió el sistema político, nosotros teníamos un sistema político que priorizaba los acuerdos, priorizaba grandes facciones políticas, esos fueron los años de la concertación, fueron los años de Bachelet 1 y Piñera 1 también, pero después de Bachelet 2 se cambió ese sistema y hoy día tenemos un sistema que dice ser más representativo porque tiene pequeños feudos de partidos políticos donde algunos ni siquiera alcanzan el 1 o 2% de representación y cuando pasa eso ponerse de acuerdo es muy difícil. Los caudillismos que hablan. Y ese caudillismo, esas bancadas del 1% que se le dice, sí, hace que sea muy difícil desarrollar, tanto para un eventual gobierno de izquierda como para un eventual gobierno de derecha, desarrollar los programas de gobierno, porque el Parlamento le tranca la pelota y puede hacerlo porque no tiene el incentivo puesto en el acuerdo. Perdón, ¿y esas bancadas son las que trancan la pelota, Ricardo? Principalmente sí, porque esas son las bancadas que hacen que, en vez de tener representación, en este caso parlamentaria, enfocada hacia los acuerdos, hacia el consenso, hacia el diálogo, tiene una representación parlamentaria fragmentada que prioriza los extremos. Y los extremos, antes que pensar en Chile, piensan en su propio molino. Están atrincherados. Y eso hace que cuando gobierna la izquierda, bueno, el extremo de derecha le tranca la pelota al programa de gobierno. Cuando gobierna la derecha, bueno, el extremo de izquierda le tranca la pelota al programa de gobierno de derecha. Cuando en realidad lo que debería ocurrir, cada uno obviamente con su identidad política respectiva, yo soy de derecha y bien de derecha, pero pese a que uno se conoce políticamente, el tener la posibilidad de encontrarse con el otro
es algo que yo creo que a Chile le hace falta, y por lo mismo una de las urgencias, que quizás no se habla tanto, porque obviamente no es tan urgente como la salud, la educación, la seguridad, es una reforma importante al sistema político que vuelva a generar un contexto de acuerdos más que de enfrentamiento. Lamentablemente, y me voy un poco a lo contingente, vemos que la izquierda hoy día en Chile tiene como su abanderada presidencial principal una candidata del Partido Comunista, Claro. que lamentablemente el Partido Comunista como ideología es una ideología que pretende dividir el mundo entre buenos y malos. La lucha de clases. La famosa lucha de clases, que suena así como súper como bien el cuco marxista, pero la lucha de clases no es más que una ideología que dice, bueno, la historia avanza en la medida en que se enfrenta un opresor con un oprimido. El marxismo clásico te decía, bueno, el opresor era el burgués, el oprimido era el proletario. Hoy día el neomarxismo cambió las dinámicas de enfrentamiento, pero sigue siendo la misma lógica. Ya no es el burgués y el proletario, pero es el hombre contra la mujer, y ahí tenemos la política identitaria del feminismo. Sí. Ya no es el burgués con el proletario, pero es el chileno contra el mapuche, y ahí tenemos la política identitaria del indigenismo. Y creo yo que los países no avanzan desde el enfrentamiento. Por eso creo que estamos extraviados, y bueno, y por eso no es para sorprenderse que se haya elegido una candidata comunista, porque refleja los momentos políticos en los que estamos. Refleja un extremo. Exactamente, refleja un extremo atrincherado donde lamentablemente cuando tú ves el mundo en términos binarios de blanco y negro, no se puede avanzar. El ver, por ejemplo, como enemigo a un empresario con un trabajador, no es avanzar, no es entender que el empresario para poder emprender necesita a los trabajadores y el trabajador para poder tener empleo necesita un empresario. Entonces, yo pienso que Chile tiene que, y esto va más allá de la derecha y la izquierda, tiene que volver a una senda de encuentro en que el mundo no está dividido entre buenos y malos. Por eso a mí no me gusta el comunismo, porque el comunismo tiene en su esencia esa división, todo lo ve en blanco y negro, sino que el mundo avanza desde la colaboración, desde la unidad. Y en vez de ver, el ejemplo que estábamos usando, a un trabajador con un empresario como enemigo, los podemos ver como colaboradores, porque Chile crece desde esa colaboración. En vez de ver al hombre y la mujer como enemigos, bueno, Chile crece desde la colaboración entre un hombre y una mujer, y la forma más bonita de esa colaboración se llama familia, se llama tener hijos. Entonces, yo creo que a Chile, y te insisto, esta quizás es una reflexión profunda que va más allá de la izquierda y la derecha, necesita volver a tener una actitud de encuentro, tal como tú decías, más que de división. Mira, hablas recién de este extravío y de cómo se ha trancado la pelota en diversos aspectos en el Parlamento, lo que ha generado estas crisis en el país. Y una de las crisis latentes en este momento tiene que ver, por ejemplo, con nuestra seguridad. Exacto. Cómo hemos visto en el país delitos que hace 10 años hubieran sido una sorpresa, era una cosa esporádica. Y cómo esos delitos han permeado incluso en nuestro distrito, en nuestras comunas. Comunas que hace 5 o 10 años pasaban por comunas tranquilas, por lugares de paz, de la cosa hogareña, de la cosa rica que aún perdura en esta zona, pero que se han visto permeadas de pronto por situaciones que son escalofriantes muchas veces para realidades como la del mismo San Vicente, Peumo, Pichidegua, o de zonas como Colchagua o de Cardenal, claro, Exacto. Ricardo. Nosotros no estábamos acostumbrados, yo soy nacido y criado en San Fernando, nosotros no estábamos acostumbrados a que en nuestra región de O'Higgins existieran delitos tan terribles como lo que pasó en Granero hace algunos meses, donde en un sector rural, donde justamente problemas de conectividad hicieron que los carabineros no llegaran a tiempo, se asesinó un matrimonio. Nosotros no estábamos acostumbrados a que en Chile existieran delitos de narcotráfico donde estuvieran involucradas las Fuerzas Armadas. Hace 2 semanas fueron suboficiales del ejército los que se vieron involucrados en un tema de narcotráfico. Esta semana reciente, en realidad el fin de semana, pasó lo mismo con la FACH. Entonces ahí uno empieza a ver un Chile que ya no es el mismo, como tú bien decías, de hace 10, 15 años. Los delitos que estamos empezando a ver son distintos a los que veíamos hace 10, 15 años. Asesinatos en zonas rurales, narcotráficos donde hay instituciones formales involucradas. Eso yo creo que es una señal de alerta y una bandera roja al momento político en el que estamos. Yo sinceramente creo que estamos en un punto de inflexión donde si este noviembre no damos de alguna forma un cambio radical al rumbo en que estamos tomando, Chile va a pasar un punto de no retorno y cada vez vamos a acostumbrarnos más a ver delitos
graves como secuestro, homicidio, extorsión, narcotráfico, porque finalmente tú te das cuenta que el crimen organizado y la plata que mueve el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, no solamente es capaz de tomarse las calles, la plaza donde juegan nuestros niños con el microtráfico, que al menos eso era lo que estábamos acostumbrados antes, sino que ahora no solamente se toman las calles y los barrios, se están empezando a tomar las instituciones, las Fuerzas Mira, Armadas, la política, en fin. diste con un elemento súper esencial también, hace un espacio para los niños, juegos, que gran parte de la comunidad lo valoró precisamente. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué país le estamos dejando al futuro? Exactamente. Al futuro de este país, ¿qué se le están llegando? ¿Qué se le está mostrando? Exactamente. Yo hace un rato te decía que, bueno, yo al haber sido constituyente y haber tenido el honor y el privilegio de ser electo como primera mayoría en este distrito para representar en un momento histórico tan importante a esta región y haber sido esa una oportunidad perdida por el desborde de ridiculez que hubo en la Convención 1.0 por parte de esta izquierda que nos quería cambiar todo, que nos quería refundar Chile, yo te diría que mi segunda motivación, además de superar ese trago amargo, es que yo soy papá, yo tengo 3 hijas, y yo obviamente cuando uno es papá, no sé si será el efecto del cambio de pañales, cuando uno le toca por primera vez en la vida cambiar pañales, pero uno empieza a pensar en el futuro. Uno empieza a pensar que la vida va más allá de la vida de uno. Y uno tiene que dejar un Chile hacia el futuro, que es el Chile en donde hoy día, y fue uno de los resultados más dramáticos que nos mostró el censo que se hizo el año pasado, hoy día en Chile la gente, los jóvenes en edad fértil, son la primera generación en la historia de Chile que considera o que no está seguro que le puede dejar a su hijo una calidad de vida mejor que la que estos recibieron de sus padres. En toda la historia de Chile, siempre, y es natural, el padre tenía la certeza de alguna forma que le iba a dejar a su hijo una mejor calidad de vida que la que el padre tuvo a su vez de los abuelos. Hoy día eso no pasa y pasa porque justamente la política, los políticos le abrieron la puerta de la corrupción al crimen organizado, y el crimen organizado ya no solamente se está tomando las plazas y los barrios, que ya era dramático, sino que se está tomando las instituciones. Y cuando el crimen organizado, la plata del narco, se toma las instituciones, los países no tienen vuelta atrás. Y vemos lo que pasa en Ecuador, vemos lo que pasa en Venezuela, vemos lo que pasa en México, donde están empezando, donde ya es regla general los delitos que hoy día están empezando. Entonces, a mí realmente me preocupa el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso aplaudo también la gestión del alcalde Guido Carreño de poner en plena Plaza de San Vicente juegos para niños, porque los juegos para niños no son solamente juegos, no es solamente el refalín, es un espacio físico que genera comunidad. El impacto. Exacto, donde van papás, donde van familias, donde van por supuesto niños que son los que disfrutan los juegos, pero se genera comunidad. Mientras los niños juegan, las mamás, los papás pueden conversar entre sí, es un punto de encuentro, y esas son justamente las gestiones que desde un municipio justamente reman en contra de esta tendencia oscura que estábamos hablando de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado. Por lo tanto, yo aplaudo ese tipo de gestiones. Y a propósito también de delitos dramáticos, bueno, en San Vicente hace algunos años tuvimos el lamentable caso de Tomás Olea, Claro. que en el fondo, bueno, yo creo que todo San Vicente y todo Chile vibró con ese Generó tipo un de impacto, situaciones pero tremendo, donde por la efectivamente crudeza. ese nivel de elaboración y crudeza tampoco nunca la habíamos visto antes, y eso nos hace pensar en ciertas iniciativas legislativas que hoy día yo creo que son importantes. Hace poco algo se legisló sobre eso. Exactamente, ayer en la Cámara de Diputados, en el pleno de la Cámara de Diputados, sigue avanzando un proyecto de ley del diputado Longton, que de alguna manera recoge también las experiencias del proyecto de ley que impulsó Beatriz, la mamá de Tomás Olea, y que impulsaron también en algún momento dos papás de Rancagua, con el caso de Joaquín, que también fue igual de bullado, en donde finalmente los autores, cosa que tampoco antes era tan común, son menores de edad. Y hace algún tiempo se promulgó la ley penal adolescente, la ley penal juvenil, que le da responsabilidad penal a los menores de 18 años, entre 14 y 18 años hay un cierto estatuto jurídico de responsabilidad penal, pero que sigue siendo insuficiente. Y bueno, no les voy a contar yo a los sanvicentanos cómo fue insuficiente en el caso de Tomás Olea. Entonces, ahora es importante también empezar a extender esa responsabilidad penal para que, uno, efectivamente niños, que todavía siguen siendo niños, mayores de 14 años, pero que tengan un discernimiento suficiente, comprobado en juicio, para decir aquí hay responsabilidad, puedan evidentemente pagar, porque hoy día lamentablemente tanto el narco como la delincuencia común ocupa a los menores de edad justamente porque ellos están de alguna manera... O sea, estamos viendo crímenes de muchachos incluso de 10, 11 años. Exactamente, y eso no es casualidad, y vulnera totalmente el derecho de los niños, porque el narco, el delincuente,
ya sea, como te digo, un delito común, como algo más elaborado de delito de crimen organizado, está tan consciente de que la responsabilidad penal en un menor de edad es distinta a la del mayor de edad, que ocupan como soldados los menores de edad. Y eso se combate, por supuesto, combatiendo el origen de aquel que instrumentaliza a los menores de edad, pero se combate también disuasivamente con un estatuto jurídico de responsabilidad penal en donde, uno, efectivamente los menores de edad que cometen crímenes tengan una pena efectiva, y dos, que esa pena efectiva no se cumpla en cárceles con delincuentes comunes. Porque si no, lo que se genera es que ese delincuente juvenil que de alguna manera está pagando una pena efectiva, al mezclarlo con el delincuente común mayor de edad, la verdad es que convierte la cárcel en una especie de universidad del delito, más que en una especie de instancia para reformarse. Entonces, son dos cosas las que hoy día se están abordando de este proyecto de ley. Primero, que haya responsabilidad penal efectiva en los menores de edad cuando efectivamente se pruebe el discernimiento en juicio, y eso está muy bien, porque obviamente tiene que haber una responsabilidad al haber discernimiento. Eso disuade esta instrumentalización que hoy día los delincuentes están ocupando de los menores de edad, porque generalmente se la sacan pelada. Y en segundo lugar, la reforma a toda una infraestructura carcelaria que tenga separado al delincuente, digamos, menor de edad, o al delincuente común, o al delincuente primerizo, con los delincuentes reincidentes, para que no se dé esa contaminación cruzada que hay hoy día en la cárcel, en donde efectivamente más que cárcel parecen universidades del delito. Ricardo, y en ese sentido, sobre este proyecto de ley del diputado Longton, me dijo usted. El diputado Longton, con otros diputados, pero él la está impulsando, claro. Y que de hecho ha sido muy bueno porque ese proyecto de ley agarró mucho del proyecto de ley de Tomás Olea, claro, y del proyecto de ley anterior de Joaquín. De hechos tristísimos que se han dado acá, uno acá en San Vicente, otro en Rancagua, en la región de O'Higgins. Bajo su perspectiva, ¿el Parlamento ha estado a la altura? Yo creo que hay un sector del Parlamento que deja mucho que desear. Hay un sector del Parlamento que, por supuesto, y aquí lo voy a decir con todas sus letras, es el sector más radical de la izquierda, que le tranca la pelota y vota en contra de todos aquellos proyectos que de alguna u otra forma están orientados a reforzar la seguridad pública. La ley Naim Retamal, que protegía a los carabineros y agravaba también las penas que implicaban atacar a carabineros, la izquierda se opuso. Las reglas de uso de la fuerza, que todavía se están tramitando en el Parlamento, está trancada su proceso, pese a que en algún momento tuvieron suma urgencia, porque la izquierda le trancó la pelota. En general, los últimos procesos legislativos que han pasado por el Congreso y que tienen que ver con endurecimiento de pena o con la ley de seguridad municipal para que los inspectores municipales no estén con las manos desnudas para poder hacer la prevención del delito, sino que al menos tengan pistolas taser disuasivas. Claro. En fin, nosotros hemos visto en televisión que, sobre todo por la crisis de seguridad de los últimos 3, 4 años, han habido una serie de proyectos de ley que refuerzan justamente la labor de las policías, que refuerzan la seguridad pública, y siempre hay un sector, que lo voy a decir con todas sus letras, los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, y no tengo miedo en decirlo porque es cosa que usted se meta a revisar cómo han sido las votaciones de todos los últimos proyectos de seguridad los últimos 3, 4 años en Chile. ¿Qué llamado les todos haría? Votan en contra. ¿Qué llamado les haría a ese sector? Que cuando legislen sobre la seguridad no lo legislen de su ideología política que los ciega, porque ellos creen que la delincuencia de alguna forma es una especie de determinismo que tiene el delincuente desde que nació, por las condiciones en que nació. Entonces, la verdad es que el delincuente no tiene la culpa de ser delincuente. La culpa la tiene la sociedad que lo llevó a esto. Y uno sí, desde el punto de vista psicológico podría de alguna manera seguir esa teoría, pero desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista del derecho penal, hay que ser firme. El delincuente que cometa delitos se le pena, no se le justifica. Y hoy día tenemos una justicia súper garantista. De hecho, los delincuentes tienen un juez especial, que es el juez de garantía, que está hecho para defender a los delincuentes. Hoy día nuestro sistema penal tiene una defensoría penal pública que defiende al delincuente, pero no tenemos ninguna defensoría para las víctimas. Existe la fiscalía que persigue el crimen, pero no es un abogado de la víctima. Entonces pareciera que en temas de seguridad, por culpa de justamente este sector político que vota y vota y vota en contra, pese a que a nivel público en los micrófonos dice que está comprometido con la seguridad, pero a nivel de cuando uno ve los votos, cómo votan a nivel concreto, uno ve que le trancan la pelota a todos los proyectos de seguridad. O sea, dicen que hacen A, pero terminan haciendo B. Uno finalmente se da cuenta que estamos en una especie del mundo al revés, donde la gente honrada que paga impuestos, que trabaja, que se saca la mugre, que se levanta temprano, está encerrada tras barrotes, literalmente en sus casas, sí, porque tiene que ponerle barrote a las ventanas. En vez de que los niños estén jugando en la esquina, en los juegos de la esquina o en la plaza de la esquina, ahí se realizan
se realiza microtráfico. Entonces, estamos en el mundo al revés. Estamos en un mundo en donde la gente honrada está encerrada y donde los delincuentes están ocupando las plazas donde deberían jugar nuestros niños. Entonces, yo creo que aquí hay que dar, a propósito del cambio de timón, que si no lo damos este noviembre, vamos a pasar un punto de inflexión que no tiene retorno. Hay que dar un cambio fuerte en la manera en que se está legislando los proyectos de seguridad, en la manera en que funciona nuestro sistema procesal penal, que hoy día es profundamente garantista, en la manera en que nosotros le demos a las víctimas, así como el delincuente tiene abogado, nosotros le demos a las víctimas asistencia jurídica gratuita, porque si el delincuente la tiene, ¿por qué la víctima no? Y eso finalmente creo yo que son los proyectos de ley, muchos de ellos, ojo, yo no estoy inventando la rueda, llevan años y años intentando tramitarse en el Congreso. Pero de nuevo, hay un sector que ideológicamente pierde el sentido común porque se ciega desde su ideología de izquierda que trata siempre de justificar al delincuente y termina finalmente trancándole la pelota a todo proyecto de ley que busque defender al ciudadano honrado y tratar de darle la vuelta a la tortilla a este mundo al revés, que lamentablemente hoy día se llama seguridad pública en este país. Ricardo Neumann Bertín, ex constituyente, abogado, actor también. Actor también, productor teatral, la verdad, Mira. porque es como una mezcla entre el teatro y el derecho. En alguna otra ocasión vamos a abordar esa Feliz. interesante arista Me también. encanta hablar de eso. Muchas gracias por esta Gracias a conversación ti, acá en Roberto. Ritmo FM, Dato Visión, Fusión FM. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.